Bueno, pues seguidamente vamos a comenzar la siguiente mesa, en la que el doctor Mañares nos va a hablar del papel de la albúmina como nuevo tratamiento en la cirrosis descompensada. Y sin más, pues, dado que vamos mal de tiempo, empezamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Es un placer estar en la distancia con vosotros una vez más. Y además en un título pues, bien interesante. Yo no sé si lo envía conmigo, Raúl se refiere a alguno, se refiere a mí, en cualquier caso. Sí que somos amigos de hace muchos años y por tanto te agradezco una vez más que me has invitado a participar en ya clásicas jornadas. Para mí es un placer, aunque sea en la distancia. Bueno, voy a intentar en los próximos 20 minutos, voy a intentar además que sean 20 de verdad, intentar ver cuáles son las circunstancias por las cuales la albúmina puede ser una estrategia de tratamiento apropiada en la cirrosis, ver qué estudios clínicos sustentan o no estas afirmaciones, compararlos entre sí y concluir con algunos comentarios relacionados con las perspectivas futuras que quizá pueda tener el tratamiento con la albúmina en estos pacientes. Bueno, la primera cuestión que yo quería comentar es la que tiene que ver con la importancia de la cirrosis y su mortalidad. La cirrosis parece ser una enfermedad de segunda porque no se le presta quizá la atención social que debiera tener, y eso está claramente justificado, porque si uno analiza, y esto es un dato de un estudio multinacional liderado por el doctor Patrick Kamal de la Clínica Mayo, se puede ver claramente cómo cerca de 2 millones de muertes en el mundo se deben a enfermedad hepática, y además, a diferencia de lo que ocurre con otras enfermedades, estas progresan. De tal manera que si en el año 2000 era responsable de la enfermedad hepática en un 3% del total de muertes, es superior a un 3,5% del número total de muertes. Y eso es lógico, porque realmente, más allá del trasplante hepático, no hay ninguna intervención terapéutica hoy por hoy que sea cambiar la supervivencia de pacientes con enfermedad hepática descompensada. Y el trasplante hepático es un recurso limitado al que tiene acceso a una proporción muy pequeña de los enfermos con enfermedad hepática avanzada. Por tanto, si uno analiza o quiere mirar si el tópico del que estamos hablando es importante, pues sí, la cuestión es clínicamente relevante. No es banal hablar de fármacos o de moléculas que sean capaces de modificar la historia natural de la cirrosis. La segunda cuestión que quería ver es si la intervención es realmente relevante desde el punto de vista biológico. Efectivamente lo es. La albúmina es una proteína realmente extraordinariamente importante en la economía humana. Es la proteína más abundante del organismo, sintetizada exclusivamente en el hígado y con una multiplicidad enorme de funciones que van mucho más allá de sus propiedades ontóticas bien conocidas desde hace años en la regulación de la distribución de fluidos que tiene que ver con elementos bien conocidos como su alto peso molecular y su alta representación plasmática. En los últimos años hay información muy abundante que habla de las propiedades ontóticas de la albúmina, encargada ya clásicamente conocida de la comunicación y transporte de numerosas sustancias endógenas y exógenas, tiene una capacidad antioxidante bien definida, tiene efectos hemostáticos, es capaz de producir efectos de estabilización endotelial a través de su actividad antioxidante y de la inmunomodulación, es capaz de producir, como decía, inmunomodulación a través de su capacidad de ligarse con la endotoxina y la capacidad de modificar el potencial redox de la celular, y también tiene una marcada actividad antiinflamatoria. Por tanto, es evidente que todas estas propiedades pueden trasladarse de manera muy notable a la fisiopatología de la enfermedad descompensada hepática. Y aquí podéis ver el esquema clásico de la enfermedad hepática avanzada en el que la hipovolemia arterial efectiva es un mecanismo fundamental junto con la inflamación de bajo o no tan bajo grado, asociada a la deslocación bacteriana o a la migración de PAMS y GANS, fenómeno bien conocido. Y estas circunstancias son las que se asocian a las complicaciones bien conocidas por todos la cirrosis. Pues bien, en numerosos puntos de esta cascada fisiopatológica, la albúmina y sus propiedades pueden tener una cierta capacidad de acción. Así, la estabilización endotelial puede modular en cierta medida la vasodilatación esplánica, la hipovolemia efectiva y la activación de los sistemas vasoconstrictores puede ser modulada por el efecto de la albúmina sobre el volumen circulante, etc. Por tanto, la albúmina, al menos desde un punto de vista teórico, pudiera tener un papel fisiopatológico en el tratamiento de la enfermedad descompensada.
Esto es todavía más importante si se considera que en la fibrosis, característicamente, la disminución de la síntesis de albúmina es un hecho notable, tanto más relevante y más importante cuanto más avanzada está la enfermedad. Y además, no es que solamente haya poca albúmina, sino que esta albúmina es realmente disfuncional. Y así es bien conocido que la albúmina sufre notables cambios post-transcripcionales en la fibrosis que tienen que ver con su desmineralización, la glicosilación, su mineralización y otras alteraciones bioquímicas que hacen que la albúmina sea clara y marcadamente hipofuncional. De hecho, la concentración de albúmina oxidada es un parámetro pronóstico en la fibrosis avanzada. Por tanto, albúmina poca y albúmina de mala función en pacientes con fibrosis. Y por otra parte, como decía, la albúmina es mucho más que un mero extensor del plasma con los conocimientos que tenemos actualmente. La cuestión sería saber si existe alguna base, alguna plausibilidad fisiopatológica por la cual la administración de albúmina sea capaz de tener efectos relevantes en la fibrosis. La información, paradójicamente, en este tema es escasa, pero hay un artículo de un estudio multinacional del año pasado, publicado en el Centro del Dr. Fernández, de un estudio colaborativo, en el que se analizó como prueba de concepto qué ocurre cuando se administra albúmina a diferentes dosis desde un punto de vista fisiopatológico. Lo más importante de este estudio son dos conclusiones importantes, y es que los pacientes que recibieron dosis altas de albúmina, una determinada cantidad de albúmina, se produjo un efecto significativo sobre su concentración plasmática, como podéis ver en las líneas azules, de tal manera que la mayor parte de los pacientes que recibieron dosis altas tuvieron un nivel de albúmina mucho más cercano a la normalidad que el nivel basal o el nivel de aquellos pacientes que recibieron albúmina a dosis baja. Por otra parte, cuando se analizó el impacto que pudiera tener la albúmina sobre mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, también se pudo ver cómo la administración de dosis altas de albúmina tenía un impacto beneficioso sobre la actividad inflamatoria con un descenso marcado de mediadores inflamatorios como la interleucina 6. Por tanto, la intervención también puede ser fisiopatológicamente relevante, porque a dosis apropiadas, y aún no sabemos realmente cuáles son estas dosis apropiadas, y sobre este punto tan importante volveremos luego, pues la albúmina es capaz de mitigar, atenuar la respuesta inflamatoria sistémica característica de este. Bueno, hecho esta breve introducción de lo que la albúmina puede representar en pacientes con fibrosis, sí que me gustaría entrar con ciertos detalles en los estudios clínicos que recientemente han sido capaces de analizar este tema. Y básicamente hay 4 estudios, los que ven en la diapositiva. Realmente son 3 ensayos clínicos, un estudio post-hoc, uno de los ensayos clínicos y un estudio observacional, que nos han dado información muy relevante acerca del papel clínico que la albúmina pudiera tener en el momento. El primero de estos estudios es el estudio MAX. Es un estudio desarrollado en España, un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo. Apréciese la enorme dificultad que existe para realizar estudios doble ciego en pacientes con fibrosis y con fármacos endovenosos. Es un aspecto muy importante, el mérito de este estudio es extraordinario en este sentido. Y la población de estudio eran enfermos muy particulares, eran enfermos con fibrosis y ascitis, incluidos en la lista de trasplante hepático de una comunidad, Cataluña en este caso, que pertenecían todos a una lista común ordenada por la puntuación. Es decir, que estamos ante el extremo terminal de la enfermedad hepática avanzada, enfermos en lista de espera de trasplante hepático. Es importante prestar atención a la población del estudio en cada uno de los ensayos que voy a utilizar. En este estudio, la intervención fue estándar de tratamiento más administración de albúmina a la dosis de 40 gramos cada 15 días. Por favor, préstese atención también a este aspecto de la dosis en los diferentes estudios. Y en este ensayo en particular, con la administración de midobrina ajustada a la presión arterial media. La midobrina es un vasoconstrictor, teóricamente esplánico, y el intento de esto es producir un incremento de la presión arterial. Y el grupo de comparación fue el estándar of care más la administración de placebo. Importante es que el endpoint de este estudio fue la reducción en la incidencia de complicaciones de la fibrosis, cualquiera de las que ven en la diapositiva, que son características de los enfermos con enfermedad avanzada, desde fracaso renal hasta encefalopatía por mortalidad gastrointestinal. Bueno, el tamaño muestral fue apropiadamente calculado, intentando detectar diferencias clínicamente relevantes en cuanto a su magnitud, y el análisis fue convencional en las situaciones con análisis clínico. Aquí en el flujo del estudio, fíjense cómo hubo que analizar, evaluar 606 pacientes
para poder al final aleatorizar acerca de los 100, concretamente 196, de los cuales 173 confirmaron el análisis final de las conclusiones. Insisto en el esfuerzo notable asociado a la realización de un estudio de estas características. No hubo diferencias significativas en la situación basada entre ambos grupos, en lo que respecta a las características demográficas, la biología, la barrera de la enfermedad hepática. Aquí tienen ustedes los resultados principales del estudio. Fíjense cómo la intervención terapéutica, la administración de albúmina y hemoglobina, fue capaz de atenuar los sistemas intraactivos endógenos característicos de la enfermedad hepática avanzada, disminución significativa en la concentración plasmática de renina, disminución significativa en la concentración plasmática de aldosterona y disminución de los niveles de activación del sistema nervioso simpático, medidas por la concentración de la norepinefrina existente. Sin embargo, no hubo ningún efecto en lo que respecta al entorno clínico, de tal manera que los pacientes que recibieron tratamiento activo tuvieron una proporción similar de complicaciones de la cirrosis que aquellos enfermos que recibieron tratamiento con estándar. Fíjese también cómo no hubo un efecto significativo sobre la supervivencia y los pacientes tuvieron una supervivencia absolutamente similar en un grupo que en otro de los estudios. Es importante destacar en este estudio, a la hora de interpretar los resultados, es que el intervalo desde la administración de albúmina al desarrollo de la primera complicación fue extremadamente corto, sugiriendo que quizá la intervención terapéutica no tuvo tiempo suficiente de atenuar o de modular significativamente los mediadores de la situación de los pacientes en este grado tan avanzado de enfermedad. Y únicamente como efecto positivo se puede decir que el fracaso final de la hemoglobina fueron menos intensos en pacientes del grupo experimental, del grupo de hemoglobina y tratamiento con albúmina. No hubo diferencias en los efectos adversos, no hubo diferencias en la cefalopatía, en el requerimiento de diuréticos ni en los efectos adversos. Por tanto, este estudio, cuya fortaleza es el carácter multicéntrico y el carácter doble ciego, tiene como debilidades lo que acabo de comentar, el intervalo tan corto entre la autorización y el trasplante hepático, no casi no da tiempo a que la intervención terapéutica tenga su efecto. Y quizá la dosis de albúmina en este estudio fue como totalmente de 40 gramos a la vez. Independientemente de esas fortalezas y debilidades, el estudio, sin ninguna duda, es un estudio negativo porque no demuestra un efecto beneficioso de la administración de albúmina en este contexto concreto del estudio. Pasemos ahora, con su permiso, al estudio ANSE. El estudio es uno de los estudios más importantes publicados en los últimos años en el contexto de la enfermedad hepática crónica. Este es un estudio italiano, multicéntrico, no aleatorizado, no ciego, y con un diseño de ensayo clínico pragmático, como todos ustedes saben, pretenden adaptar o analizar la eficacia de la intervención en un contexto muy cercano a la práctica clínica. Este estudio se realizó en una población de cirróticos muy diferente a la que hemos comentado anteriormente, enfermos con enfermedad avanzada, pero no en una situación tan grave como la de los pacientes anteriores, y eran enfermos con ascitis no complicada que estaban razonablemente controlados o no controlados con tratamiento diurético a las dosis que ven en la diapositiva. La intervención en este estudio fue la administración de tratamiento estándar más la administración de albúmina 2 veces a la semana en los 2 meses iniciales, una dosis de carga, por decirlo de alguna manera, y 40 gramos a la semana posteriormente, una dosis mucho más alta, 3 o 4 veces más alta que lo utilizaban en el estudio más. Y el grupo comparador fue lo mismo, pero sin la administración, insisto, en un estudio abierto. Y el endpoint del estudio, el endpoint primario, no era el endpoint subrogado, era la mortalidad al año y medio de la intervención. Es decir, se pretendía evaluar si el impacto de la albúmina, al menos a medio largo plazo, en este estudio. El cálculo del tamaño muestral fue bien caracterizado y requería la inclusión de 210 pacientes por grupo, y el análisis no solamente utilizó un análisis multivariante convencional, sino que también incluyó en la estrategia de análisis un análisis de riesgos competitivos hasta nueva elección y también un análisis de coste-eficacia como corresponde a una intervención de esa naturaleza a largo plazo. Aquí en la diapositiva, el flujo del estudio se aleatorizaron 440 pacientes, que no es un poco, a recibir en cada uno de los grupos 220 pacientes en cada uno. Sí que quiero destacar cómo en la proporción de pacientes incluidos en los centros que más reclutaron fue cercana al 30%, es decir, casi 1 de cada 3 pacientes con la indicación fueron incluidos en el estudio, lo que refuerza un poco el carácter pragmático del ensayo. Y también destacar que se realizó una estratificación
o por la necesidad de paracentesis en el mes anterior o por la existencia o no de hiponatremia. No hubo diferencias en las características basales de los pacientes entre los dos grupos y aquí tienen ustedes los principales resultados. Fíjense cómo en línea roja, en las barras rojas, la administración del tratamiento estándar junto con la albúmina humana se asoció a un precoz significativo y mantenido incremento de la concentración de albúmina en el plasma de los pacientes si se compara con lo que ocurrió en aquellos pacientes que recibieron tratamiento estándar, es decir, la administración de albúmina incrementó de manera sostenida la concentración de albúmina. Además, la administración de albúmina atenuó el riesgo de que los pacientes necesitaran una primera paracentesis como en la línea roja y también atenuó, disminuyó de manera significativa y de forma contundente desde el punto de vista de la magnitud del efecto la incidencia de desarrollo de ascitis refractaria. Además, la administración de albúmina en estos pacientes se asoció a una disminución significativa, como ven en la parte derecha de la diapositiva, de la práctica totalidad de las complicaciones de la cirrosis, peritonitis de acción espontánea, otras infecciones no peritonitis, encefalopatía hepática, disfunción renal, hiponatremia, etc. Y no hubo un efecto sobre la hemorragia gastrointestinal y un incremento de hemorragia asociada a hipertensión. Y finalmente, la administración de albúmina, y es la variable principal, se asocia a un incremento significativo de la supervivencia con una magnitud del efecto tan notable como una reducción de un 38% en la tasa de muerte del caso 6. Cuando además este análisis se hizo tener en cuenta los riesgos competitivos que en este estudio fueron el PICS y el trasplante hepático, intervenciones que producen un efecto notable sobre la supervivencia de los pacientes, pueden ver cómo la administración de albúmina junto con la edad, la causa viral de la fibrosis y el estadio de Child y el NEL fueron las únicas variables independientes que se asociaron a la supervivencia teniendo en cuenta los riesgos competitivos. Por tanto, los resultados sólidamente sugieren un impacto positivo sobre la supervivencia. Además, hubo un impacto también en outcomes hospitalarios, que son una disminución del número total de hospitalizaciones y el número total de hospitalizaciones por causa hepática. Y además, esta intervención se asoció a un incremento del coste asociado a la intervención de 20.000 euros por año de vida ajustado por la calidad, lo cual es una intervención coste efectiva según el estándar convencional, que es la utilización de nutrientes. Este estudio, que además se caracterizó por que no hubo diferencias en los eventos adversos, pues tenía, como decía, la fortaleza de ser un ensayo pragmático, de carácter multicéntrico, la debilidad de ser de un solo país, y no es un estudio internacional, pero muy importante es el riesgo de los sesgos asociados a no ser un estudio ciego, que se concentran fundamentalmente no tanto en el riesgo de selección, porque esto se hizo mediante una localización central enmascarada, sino el seguimiento de los pacientes y a la valoración de las intervenciones posteriores y a la valoración de los outcomes en aquellos que sean relativamente subjetivos, como por ejemplo el incremento o no de la ascitis o la necesidad o no de recibir una pacientes. En definitiva, además, la población del estudio era hasta cierto punto heterogénea, porque estaba constituida por enfermos que solo tenían ascitis y otros enfermos que tenían alguna ascitis y solo, y además también alguna descompensación. Y otro elemento muy importante en este estudio es la aplicabilidad de la intervención, porque la administración endovenosa de albúmina no es igual en todos los sitios, no siempre es igual de fácil, a veces se hace en hospital de día, en algunos otros lugares hay que ingresar a los pacientes, en algunos otros lugares se hace hospitalización a domicilio, y por tanto son dificultades en la aplicabilidad de la variedad externa de este estudio, que sin embargo no cabe ninguna duda que es un estudio positivo y que marca un impacto relevante en la historia o en el manejo de los pacientes con enfermedad hepática. Un recientísimo estudio que está todavía en prensa, ha hecho un análisis post-hoc sumamente interesante, encontrando fundamentalmente tres hallazgos relevantes que voy a intentar resumir. El primero es que la administración de serolínea en estos pacientes desvanece la relación entre los niveles basales de serolínea y la mortalidad, bien conocida desde hace tiempo y que he comentado al principio de la charla. El segundo hallazgo es que la concentración de serolínea que consigamos al mes de la administración del fármaco, de la albúmina, se asocia de manera muy importante con la supervivencia. Y podemos ver cómo existe una relación muy importante entre
entre la supervivencia observada y el nivel de albúmina. Y que ese nivel de albúmina, un nivel de albúmina de 4 gramos por decilitro, fue una variable de gran importancia en la valoración de la supervivencia. Los pacientes que obtuvieron al mes una concentración de 4 gramos de albúmina por decilitro presentaron una supervivencia muy superior a la de los pacientes que no obtuvieron ese nivel, sugiriendo que tal vez la diana terapéutica quizás sea la obtención de 4 gramos de albúmina. Esto sugiere además, este estudio, este análisis post-hoc, que incluso en los pacientes que no pudieron normalizar al mes la concentración de albúmina, incluso en estos pacientes impacto sobre la supervivencia. Esto lleva a los autores a plantear la hipótesis de rellenar el gap de albúmina, es decir, que probablemente tendríamos que titular la dosis de albúmina que reciben los pacientes en función del valor de la albúmina basal. De tal manera que aquellos enfermos que tuvieran una concentración de albúmina cercana a niveles de 4 necesitarán dosis más bajas comparado con aquellos enfermos que tengan niveles basales de albúmina, más bajos, los cuales la dosis administrada probablemente va a ser incluso superior. Además, no solamente el impacto sobre la supervivencia, sino que obtener niveles de 4 gramos de albúmina superior también atenúa la mayor parte de las complicaciones de la cirrosis, como se puede ver en la parte derecha de la diapositiva. El tercero de los estudios que quería comentarles, quizás sea el más entero desde el punto de vista metodológico, y esta es una población de pacientes con cirrosis de artritis refractaria, es decir, un extremo intermedio entre la indicación de trasplante y los pacientes con el estudio ANSWER. Y en este estudio, que es un estudio de un solo centro, un estudio observacional en pacientes con cirrosis de artritis refractaria, los enfermos recibieron intervención con albúmina a la dosis en la diapositiva, y el grupo de comparación fue enfermos que recibieron paracentesis de albúmina idénticos de acuerdo a la práctica clínica. Insisto, no es un estudio aleatorizado. Los pacientes fueron asignados a uno u otro de las ramas en función de lo que querían. Si el paciente aceptaba recibir albúmina, recibía albúmina. Si no recibía albúmina, pues se consideraba grupo control. Y entonces, los hallazgos fundamentales de este estudio, insisto, el más endeble desde el punto de vista metodológico, es que aquellos pacientes con artritis refractaria y que recibieron tratamiento con albúmina tuvieron una reducción significativa de la mortalidad comparado con el grupo de pacientes que recibieron tratamiento estándar, y además también se asoció a una atenuación notable en la probabilidad de desarrollar complicaciones de la cirrosis como agravante. También mayor de la citis, periodontitis bacteriana espontánea, cualquier incremento en el riesgo de hemorragia. Por tanto, este estudio también es positivo. Y quería comentarles a continuación resultados recientísimos de un estudio esperado desde hace mucho tiempo, el estudio AFAIA, que es un estudio multicéntrico realizado en Reino Unido en 35 centros, en los cuales se pretendía administrar albúmina en pacientes que ingresan en el hospital por cirrosis descompensada, administrándola en las primeras 72 horas del ingreso de los pacientes en el hospital. Fíjense cómo, a diferencia de los pacientes del estudio ANSWER, la mayor parte de los pacientes eran alcohólicos y muchos de estos pacientes tenían infección en el momento de la autorización de la infusión de medicina. La cantidad de albúmina fue administrada diariamente hasta alcanzar unos niveles de albúmina que se consideraban en este estudio de 3 gramos por decilitro. Y los outcomes, como digo, fueron la infección, la destrucción renal o la muerte a los pacientes. Los resultados de este estudio no son completos, pero sí pueden ver esta tabla que se presentó en el último congreso ISE, en el que no hubo un impacto significativo de la administración de albúmina en esta característica de los pacientes, en la incidencia de infección, en la mortalidad de la psoriasis, solo hubo una tendencia a una mejora de la incidencia de la disfunción renal en el grupo de pacientes que recibieron tratamiento con albúmina. Y no hubo ningún efecto en sus grupos, incluyendo la asistencia de disfunción de órganos de ingreso, la asistencia de infección, la puntuación MEI, etc. Llamativamente, y a pesar de que no hubo diferencias significativas, la intensidad de los efectos adversos fue superior en el grupo de los pacientes tratados con albúmina comparado con el grupo de los pacientes tratados en estándar, a expensas del desarrollo de la pulmonar en 20 de los pacientes frente a 7 del grupo control. Por tanto, los resultados de este estudio que aún deben ser publicados de forma completa para poder analizarlos con más detalle, entonces es sin duda un estudio. Permítanme comparar brevemente las características de los 3 primeros estudios que he contado. Las poblaciones son distintas,
pacientes con cirrosis y ascitis relativamente compensada, ascitis refractaria, pacientes en lista de espera de accidente hepático. El diseño es distinto, estudio doble ciego, estudio pragmático, estudio observacional. Los endpoints son distintos, pero fíjense sobre todo en la gravedad de los pacientes. Cuanto más grave es el paciente, parece ser que la existencia del efecto es menor, lo que confirma los resultados preliminares del estudio ATALE. Fíjese también cómo la dosis es importante, y aquel estudio que tiene una dosis superior es el que tiene un outcome más importante. Y también fíjense, por favor, en cómo el seguimiento del estudio parece importante a la hora de detectar el impacto de la actividad, de la eficacia terapéutica, de tal manera que aquellos estudios, el estudio más corto, el estudio ATALE y el estudio MAX, no son capaces de demostrar efectos beneficiosos, mientras que los estudios diseñados a más largo plazo sí que son capaces de demostrar un efecto beneficioso. En definitiva, con eso concluyo, creo que he llegado al tiempo asignado. Es tiempo quizá de analizar el impacto a largo plazo del uso de la línea a largo plazo en la cirrosis, si puede ser una terapia psicológica. Es importante, lógicamente, profundizar en la logística y en la manera en la que se administra el tratamiento. Necesitamos mirar la dosis más efectiva, el tiempo, las metodologías de administración, mejorar la definición de sus grupos, quizá en función de la gravedad de la cirrosis, y aún tenemos que profundizar en este análisis. Quizá el nivel de 4 gramos por decilitro sea el que tenemos que utilizar para obtener resultados clínicamente relevantes. Y sin duda, necesitamos más información mecanística, subrogados, biomarcadores que sean capaces de decirnos en qué paciente vamos a poder obtener resultados eficaces y en cuál paciente no. Y, por ejemplo, los niveles plasmáticos de alguna oxidada pudieran ser un candidato a este tipo de información. Y esto es todo lo que quería contaros. Muchas gracias por vuestra atención. Un abrazo.